Buenos días, senadores. Muy buenos días para todos. Saludo cordial. Vamos a dar inicio a la sesión ordinaria de la fecha de la Comisión de Derechos Humanos y arrancamos con el primer punto del orden del día. Buen día, presidente. ¿Cómo está, senador Carlos Núñez, senadora Lizarela Muy bien. Valiente, senador Buen día, presidente. Rafael? Un gusto poder saludarles. José Pacoa también está. Un saludo cordial para el senador José Pacoa Ledesma. Primer punto del orden del día de la comisión, vamos a tratar el proyecto de ley que dispone la obligatoriedad de la conservación de datos de tráfico para combatir la pornografía relativa a niños y adolescentes y otros hechos punibles, presentado por el diputado nacional Rodrigo Blanco, que tiene sanción automática el próximo 4 de abril del corriente año. Vamos a hacer el uso de palabra entonces al equipo técnico en referencia a este tema. Adelante. Gracias, presidente. Saludo a los miembros de la comisión. A modo de introducción, queríamos comentarles que el día de ayer se realizó la mesa técnica sobre este proyecto. Participaron instituciones del Estado como CONATEL, MITIC, Ministerio Público, Secretaría de la Niñez también, y estuvieron también las empresas proveedoras de servicio de Internet en una mesa técnica donde se plantearon los puntos centrales de este proyecto de ley y con algunas consideraciones que nos pareció importante, ¿verdad? Que va a exponer la compañera, ¿verdad? Y que son cuestiones que tienen que ver con la privacidad de los datos personales, que tienen que ver también con el alcance que tiene el proyecto y con las limitaciones planteadas en términos de infraestructura para la retención de estos datos, ¿verdad? Estos puntos también queremos poner a consideración y el dictamen tiene la compañera Carmen Duraski. Adelante, doctora. Sí, podemos escuchar. Muy buen día al presidente y a los miembros de la Comisión de Derechos Humanos. Como había dicho el director, a través de la mesa de trabajo técnica, con todos los interesados y comprometidos en este proyecto, tanto en el ámbito público como privado, que son los prestadores de servicios, y los antecedentes que habíamos expuesto eh, en el anterior planteamiento de nuestra reunión, es por tratarse de un proyecto tan relevante que dispone la obligatoriedad de la conservación de datos de tráfico para combatir la pornografía relativa a niños y adolescentes y otros hechos punibles. Vamos a explicar concretamente la propuesta de este proyecto del diputado Blanco, que ya viene en estudio hace 2 años. El objeto del presente proyecto tiene por objeto, valga la redundancia, regular la obligación de las prestadoras de servicio de acceso a Internet y transmisión de datos de conservación de datos de tráfico generados o tratados y a los datos relacionados necesarios que permitan la identificación del abonado o usuario registrado. Acá se puso ayer mucho énfasis en lo que se entiende por abonado o usuario, justamente porque son datos que se reservan eh, bien registrados en el IP o el número, vamos a decir, que le corresponde a la máquina o el aparato digital por la cual se emitió o se cometió el hecho punible, así como el deber de cesión de dichos datos ante el requerimiento del juzgado competente a solicitud fundada al Ministerio Público. De hecho, que el Ministerio Público viene realizando actos investigativos que comprometen y que necesitan de estas prestadoras de servicio en el manejo de Internet. Es por ese motivo que este proyecto originalmente tuvo su, vamos a decir, objeto principal, que se tratara de todos aquellos hechos que tienen que ver con la comisión de pornografía infantil, o sea, por pornografía y explotación relativa a niños y niñas y adolescentes y otros hechos punibles de conformidad a la legislación vigente. Ahora bien, el proyecto original hablaba de delitos conexos y nosotros como Comisión de Derechos Humanos llegamos a la conclusión de que ampliar demasiado el espectro
a los hechos punibles en general, tanto del ámbito de delitos y crímenes que están tipificados en nuestro Código Penal, así como las leyes penales especiales. Es ampliar demasiado el espectro y lo que queremos es que justamente este parámetro, o sea, tenga un límite y que modifiquemos justamente tanto en el acápite y en todos los artículos que tienen que hablan de otros hechos punibles para delimitar el espectro en la investigación en este primer estadio. Finalmente, es muy importante mencionar que esta herramienta es imprescindible y necesaria para el Ministerio Público, como bien lo dije, lo viene haciendo a través de su trabajo de investigación, pero con este proyecto se establece una obligatoriedad que va a estar prácticamente manejada por la ley de telecomunicaciones, por la CONATEL, que va a ser la autoridad de aplicación que va a manejar esto, que va a administrar justamente cuáles son los datos de tráfico generados o tratados por medio de las prestadoras de servicios de acceso a Internet y de la transmisión de datos. Se excluye el ámbito de aplicación, y esto lo dejo bien en claro, el contenido de las comunicaciones, que eso ya es justamente vulnerar la Constitución Nacional en cuanto al derecho a la intimidad y todo eso. Las definiciones también están establecidas en el artículo 3º y eso también va a ser de competencia de la autoridad de aplicación, que es la CONATEL. El artículo primordial en donde se establece un parámetro también en cuanto a qué tipos de datos de tráfico deben conservarse son los 4 incisos bien establecidos. Dirección del protocolo de Internet IP, que ayer lo explicaron muy bien los técnicos tanto del Ministerio Público como de las telefonías y las autoridades de CONATEL. Identificación del usuario o titular, fecha y hora de la conexión y desconexión del servicio de acceso a Internet registradas y etiqueta de localización. Como bien lo habíamos dicho, no podrán conservarse ningún dato que releve el ¿Puedes contenido reiterar de los la comunicación. 4, por favor, doctora? El IP me dijiste. Reiterar. Sí, Reiterar, por sí, favor. dirección del protocolo de Internet IP. Identificación del usuario o titular, del que maneja ese IP. Fecha y hora de la conexión y desconexión del servicio de acceso a Internet registradas. Y la etiqueta de localización, porque puede ser por un celular, que es un móvil que tiene movimiento, o por un aparato digital fijo, que puede ser una computadora o un móvil. Los sujetos obligados, como bien se había dicho en los anteriores artículos, son las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que se encarguen de la prestación de estos servicios a Internet y la transmisión de datos conforme a la ley de telecomunicaciones. Bien lo habían dicho las autoridades de telecomunicaciones, que esto está enmarcado dentro del artículo 89 de la ley 642 del año 1995, que son las encargadas de manejar las comunicaciones vía Internet. Las obligaciones de las prestadoras de servicios también de acceso a Internet y transmisión de datos están bien identificadas. Y estas, voy a leer así a grandes rasgos: disponer las acciones técnicas administrativas pertinentes para la conservación de los datos de tráfico de los abonados y usuarios, ceder los datos que determinan o permiten la identificación del abonado o usuario registrado. Esto es solicitado por una orden del juzgado competente a requerimiento fundado del Ministerio Público. Esto se puso mucho énfasis también para no darle, vamos a decir, la plena competencia al Ministerio Público, a pesar de que el Ministerio Público también pidió que fuera directo, pero para darle un viso de, vamos a decir, de resguardo ante este pedido, se va a hacer ante autoridad competente, que es el juzgado que interviene en la causa. Garantizar la confidencialidad, reserva y protección de datos conservados y acceso restringido determinados. Cumplir con las medidas técnicas e instrumentos normativos que fueran dictados. Implementar los mecanismos necesarios a fin de evitar la alteración, manipulación, destrucción, acceso no autorizado o uso para fines distintos al objeto. O sea que ellos van a tener, la autoridad de aplicación habían explicado, y también vamos a ir en los últimos artículos, que eso se va a sacar se va a prácticamente reglamentar a través de su autoridad de aplicación
todas las especificaciones técnicas necesarias para la preservación de estos datos y cómo se va a manejar. Con esta ley va a ser el puntapié inicial, pero la autoridad de aplicación se va a encargar de sacar un decreto reglamentario a forma de que, por tratarse de un proyecto muy técnico, entonces se reglamente bien todas las disposiciones. De hecho, que hablaron de una resolución también, los de la CONATEL, que están queriendo sacar el tema de la preservación de datos a nivel administrativo, que compromete a las prestadoras de servicio de hacerlo en este momento, porque es necesario ante la vulnerabilidad de los hechos punibles y la cantidad de hechos punibles que se están dando a través de los delitos informáticos. El artículo 7 de la conservación y cesión de datos, los proveedores de servicio de acceso a Internet y transmisión de datos deberán conservar los datos de tráfico de conformidad al artículo 3 por un periodo mínimo de 6 meses, a computarse desde la fecha en que se haya producido la comunicación. La cesión de datos de tráfico se efectuará mediante formato electrónico con requerimiento fundado. Bueno, yendo al plazo de 6 meses, como Comisión de Derechos Humanos y ante el estudio técnico, nos parece importante extender este plazo, no solamente por un requerimiento del Ministerio Público, ante el hecho de que el Ministerio Público, en su proceso de investigación y ante la complejidad de los casos que se pueden dar por tratarse justamente de preservar el interés superior del niño, y pueden darse hechos punibles concomitantes en el proceso de investigación, lo que se plantea como comisión es que se amplíe a 1 año. Tenemos datos de legislaciones comparadas que inclusive en Europa estos datos son guardados hasta 2 años. Tenemos datos de los Estados Unidos también, donde se guarda de repente también hasta 2 años y con fundamento bastante necesario, que lo maneja la FBI, que es al revés de nuestro proceso de investigación. También en Francia habla de preservar 1 año la conservación de datos de las prestadoras de servicios, también por resolución fundada. En la mayoría de las legislaciones comparadas, y también en la Argentina, se habla de un plazo mínimo de 6 meses. En estos casos, el mínimo que había explicado ayer el técnico del Ministerio Público había dicho justamente que se dan 2 posibilidades. Cuando salta la alarma de un hecho de comisión de hecho punible, salta la alarma, eso hay un convenio firmado con el Paraguay y los Estados Unidos. Salta la alarma y ese factor externo automáticamente implica que el Ministerio Público ya es comunicado y se hace una investigación. Pero ¿qué pasa, dijo, cuando hay un hecho desconocido? Cuando se necesita del IP y no se tienen muchas herramientas. Entonces, se tarda mucho más en pedir al Ministerio Público en ese proceso y a veces llegan con el tiempo muy limitado de 6 meses para pedirlo. Entonces, nosotros como Comisión de Derechos Humanos y ante el interés superior del niño y la vulnerabilidad de los casos en los cuales los niños se ven comprometidos en su vida y en su integridad, pedimos que sea 1 año el cambio que era la propuesta original del proyecto en diputado. Como habíamos dicho, acceso de datos. El acceso de datos conservados solo podrán ser solicitados por el Ministerio Público mediante el orden judicial. Las autoridades de aplicación habíamos dejado bien en claro que era la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, que es la encargada de administrar y manejar justamente, precautelar y controlar cómo se manejan las prestadoras de servicios. Otro dato importante que nos habíamos dado es que existen en Paraguay 3 prestadoras de servicios muy importantes, como son Tigo o la Paraguay y Personal. Pero también en el interior del país están prestando servicios de Internet, como 169 prestadoras de servicios que también van a necesitar la infraestructura necesaria para la conservación de esos datos y que esos datos puedan ser utilizados en una investigación más adelante eventualmente. Todo eso se va a reglamentar, se va a establecer. Es importante la aprobación de este proyecto y también en sus articulados últimos hablan de la provisión del uso indebido, del incumplimiento de las sanciones que van a tener a nivel de la CONATEL
Y la reglamentación. Esto esperan reglamentar en los 180 días posteriores a partir de la fecha de promulgación. Finalmente, como Comisión de Derechos Humanos, proponemos estos cambios así sustanciales que tienen que ver con delitos conexos y establecer un plazo de 1 año para que se puedan preservar esos datos y puedan ser utilizados como herramienta para el Ministerio Público. Gracias, doctora. No sé si los compañeros senadores tienen algún comentario al respecto. Senador Presidente, Vinisola, le pido la palabra, senadora, por favor. adelante, senadora Lizarela Valiente. Sí, muchas gracias. El día de ayer, como bien mencionó el director Víctor, estuvimos en una mesa técnica bastante interesante, importante, en donde también se planteó la necesidad y ya solicito desde este momento si podríamos desde la comisión instar a diputados de ver en qué situación está el proyecto de ley de protección a la información, que de hecho también es un derecho constitucional de las personas, en cuanto a, en el momento de solicitar los datos que sean exclusivamente con respecto a las cuestiones de investigación. Ese proyecto de ley está en diputados hasta donde sé, señor presidente. Es muy importante esa ley para resguardar también la intimidad de las personas. Eso por un lado. El día de ayer, y no me quedó claro, directora, estuvimos diciendo de que sería bueno que en el acápite o si se puede poner que sean también delitos conexos, es el término, como para que tenga una amplitud más bien a la hora de investigar. Así también enfatizar de que solamente se va a poder obtener estos datos con una orden judicial. Gracias, presidente. Muchas gracias, senadora Lizarela. No sé si tomamos nota de comentario de la senadora Lizarela. Sobre el punto quería aclarar, el día de ayer mi ausencia en esa reunión técnica coincidió con una actividad oficial que el señor presidente me solicitó justo desde mi ciudad, por donde lo vio. Entonces, por ese motivo no pude estar participando en esa mesa técnica de trabajo que yo mismo había solicitado. Aclaro también eso a la comisión, el motivo de mi ausencia. Senador Vilisola, no sé si tiene algún comentario al respecto o quedamos como propone la mesa técnica, mientras quiero también agregar que estoy plenamente de acuerdo con el planteamiento, teniendo en cuenta que esta ley tiene carácter intuitivo de buscar la protección a niños, niñas y adolescentes a fin de salvaguardar estos derechos que estamos hablando, específicamente me refiero a lo del planteamiento de la cápite. Creo que es así, debería ser así. De lo contrario, no tendría mucho sentido que sea una ley especial. Entonces vamos a usar nomás otra vez el Código Penal. No tendría no tendría razón de ser una ley especial si no tenemos una especificación clara, y está bien que se plantee que sean delitos conexos. En relación al artículo 3º, también estoy de acuerdo en relación a la conservación de los datos. Tengo entendido que las compañías hablan de que necesitarán una mayor inversión de presupuesto. Sin embargo, hay que entender que el Estado tiene la obligación de defender los derechos de los niños. El artículo 53, 54 es muy claro en la Constitución Nacional, como así también en la Convención Internacional de los Derechos del Niño. En el artículo 3º del interés superior, como así también los otros artículos que garantizan la protección y que hacen de que sean sujetos de derecho, ya en un enfoque mucho más de protección, de la doctrina de la protección integral. Tiene que estar adecuada esta legislación también a esos principios alineados tanto a la Constitución Nacional como a las convenciones y tratados internacionales. Por lo tanto, considero que
Aquí, cuando hay algún tipo de conflicto de derechos, siempre va a ser a favor del niño o niña. Por lo tanto, creo también, equipo técnico, apreciados colegas, que corresponde esa ampliación. No importa que haya más inversión, el Estado paraguayo tiene la obligación de proteger a sus niños. Por lo tanto, yo estoy también a favor de esa propuesta de ampliar la conservación de datos de 6 meses a 1 año. Bueno, si no hay más comentarios sobre el punto número 1, pasamos al punto número 2 del orden del día de la comisión. Vamos a tocar el proyecto de ley que regula el proceso de restitución internacional de niños, niñas y adolescentes, presentado en principio por los senadores Lilian Samaniego, Fernando Silva Facetti y Enrique Baqueta, del 30 de septiembre de 2019 en el periodo legislativo pasado. Hay que recordar que también hay un proyecto del Poder Ejecutivo presentado, trabajado también con representantes del Poder Judicial. Y bueno, cedo el uso de palabra al equipo técnico que también, tengo entendido, ayer estuvo trabajando muy de cerca con estas entidades. Y adelante. Gracias, presidente. A modo de hacer una descripción del proceso de este estudio, de este proyecto de ley, así como dijo el presidente, en Comisión de Derechos Humanos, ¿no?, ya hemos tratado el proyecto de ley de la misma naturaleza presentado por el Poder Ejecutivo y tenemos un dictamen de aprobación con modificaciones. Asimismo, Víctor, perdón que te sí. interrumpa, se me pasó nomás nuestro dictamen del punto número 1. Entonces es dictamen con modificaciones. Sí, aprobación con No, modificaciones. aprobación con modificaciones. Perdón, adelante. En este sentido, hemos recibido instrucciones del presidente también de participar de una mesa técnica, ya que ha salido una resolución también de la Cámara de Senadores cuando hay proyectos de la misma naturaleza y que estén en el mismo estadio de tramitación. Entonces se estudian esos proyectos a fin de poder perfeccionar o buscar una unificación para el tratamiento en la sesión, ¿verdad? Hemos hecho ese trabajo, hemos traído a la vista los dos proyectos de leyes y un equipo técnico ha trabajado hasta este fin de semana y cabe mencionar que la semana pasada la Comisión de Legislación ha tenido una reunión donde nos han invitado y el equipo técnico presentó una propuesta de los cuales la Corte Suprema de Justicia, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo han llevado para la evaluación y durante la semana se trabajó esa propuesta, ¿verdad? Hay una propuesta ahora mismo de una columna de modificaciones que entiendo son como 4 artículos, ¿verdad? Que vamos a poner a consideración de los señores miembros, ¿verdad?, de esta comisión, que es lo que se ha trabajado y tiene aprobación en la Comisión de Legislación de la reunión de ayer, que es la aprobación con modificaciones, y esas modificaciones es la que queremos plantear hoy, ¿verdad? Nuestro equipo técnico también tiene algunas consideraciones que vamos a estar puntualizando en el articulado a modo de introducción, y la compañera Natalia Vidal tiene el dictamen de este proyecto de ley. Buenos Adelante, días. doctora. Muchas gracias, presidente. Buenos días, señores senadores. A manera introductoria y a fin de complementar lo que señaló el señor director, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia remitió una nota el día de ayer donde presta su conformidad para ciertas modificaciones en base al cuadro que se le había remitido posterior a la sesión del 10 de marzo de la Comisión de Legislación, donde fuimos invitados, y es el cuadro en el que estuvimos trabajando. Conforme a esas modificaciones, quisiera hacer algunas consideraciones en lo que respecta a las disposiciones que se mantienen y cuáles no.
Bueno, este proyecto de ley lo que busca es, por un lado, establecer los procedimientos necesarios para determinar si hubo o no un traslado o retención ilícita y por el otro, establecer el proceso administrativo y judicial para determinar esta situación y, en su caso, establecer la restitución del niño. También es necesario destacar que con este proyecto de ley estaríamos no solamente cumpliendo una sanción internacional que tenemos, sino también adecuando las convenciones a las cuales de las cuales somos signatarios y que en la actualidad carecen de legislación aplicable. En el proyecto de ley se establece el sujeto de aplicación, que es todo niño, niña y adolescente de hasta 16 años, conforme lo establece la convención, ambas convenciones. También se establecen los principios, las definiciones y los principios rectores, y luego el procedimiento administrativo y judicial. También se define lo que es la residencia habitual, que es a partir de ahí donde se determina si hubo o no un traslado o retención ilícita. Todos estos artículos se toman del proyecto del Poder Ejecutivo. Luego, dentro del proceso administrativo y acorde a las convenciones, también se establecen los trámites que se pueden realizar, quiénes son sujetos legitimados activos o pasivos eventualmente, ¿verdad? También se establece la posibilidad en sede administrativa de llegar a un acuerdo extrajudicial. Y en caso de que así no lo fuere, se remiten los antecedentes a la justicia. En el trámite judicial se establece un procedimiento bastante sencillo. Se establece la posibilidad de completar la documentación pertinente para la demanda, dando la facultad al juez de señalar en su caso si o no, si es necesario o no que se cumplan determinados requisitos, siempre teniendo en cuenta el interés superior del niño. Ahora bien, una de las modificaciones que introdujimos fue en cuanto al rechazo in limine. Lo que hicimos fue plantear una mejor redacción en cuanto a establecer que el rechazo in limine se daba exclusivamente en cuanto al escrito inicial de la demanda. Es decir, es una cuestión meramente formal y no una cuestión material. En la redacción del Poder Ejecutivo podría dar lugar a una interpretación que podría llegar a ser perniciosa. Por eso creímos conveniente aclarar que este rechazo in limine es exclusivamente en cuanto al escrito de la demanda y le otorga a su vez a la facultad al juez de establecer un plazo para que se completen la documentación que haga falta y en la propia resolución se establezca de qué adolece este escrito. El siguiente artículo que planteó esta mesa técnica que estuvo trabajando en conjunto con la Corte Suprema de Justicia y con el Ministerio de la Niñez es en cuanto a las medidas cautelares. Ahora bien, con respecto a esto, en la nota que envió el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, ellos no están de acuerdo en la incorporación de este artículo, porque consideran, y también lo hacemos nosotros, que existen algunas cláusulas que 27 en el proyecto del Ejecutivo, o sea, en la versión de la Comisión sería este artículo. Sí. Hay algunos incisos que podrían llegar a estar en contravención con algunas disposiciones, tanto de la Constitución Nacional como de algunas convenciones a las cuales estamos suscriptos. Por ello consideramos que es mejor la redacción que tiene el Poder Ejecutivo en su artículo 29,
29, donde establece que en la presentación, la primera presentación, el juez tiene la facultad de dictar medidas cautelares, establece las que están específicamente en las convenciones y por último, en el último inciso, le da al juez la facultad de dictar todas las demás medidas que él considere pertinentes y necesarias para el interés superior del niño, para la protección del niño, para evitar un nuevo traslado. Entonces, igualmente contempla esta posibilidad de dictar todas estas medidas que están citadas de cierta manera en el artículo 27, que fue el artículo propuesto por la mesa técnica. Entonces, consideramos que igualmente en esta versión del Ejecutivo está mejor redactado y se adecua igualmente a estas cláusulas que establecieron en el artículo 27. Sí, en el artículo 27, Vivi. Sería bueno poder brevemente hacer referencia. Por favor. En el artículo 27 se establece, por ejemplo, prohibición, las medidas cautelares se podrán incluir prohibición de salida, se podrá disponer la retención del pasaporte del niño, niña o adolescente y su inscripción en los registros de control migratorio para evitar que sea trasladado ilegalmente fuera del territorio. Esto también se contempla en el artículo 29 del Ejecutivo. En el inciso B, por ejemplo, se establece la retención del documento de identidad del niño, niña o adolescente para prevenir traslados no autorizados dentro del país. Esto, por ejemplo, fue uno de los artículos que cuestionó el Ministerio de la Niñez porque puede afectar otros derechos del niño, el acceso a la educación y un montón. Educación, Sí, salud, también el derecho a la identidad, sí. el derecho a la identidad también. Búsqueda y localización. Este inciso también está incluido en el artículo 29 del Poder Ejecutivo, que dice en caso del niño, niña, adolescente y de la persona presuntamente presuntamente lo ha trasladado y retenido, se encuentren con domicilio desconocido, dando intervención al Departamento de Interpol de la Policía Nacional. Y después estos otros incisos que son cambio temporal de convivencia, en caso de que por el interés superior del niño así se considere, supervisión judicial de la residencia del niño, niña, adolescente, orden de vigilancia policial y asistencia de trabajo social. Estos tres incisos son los que nosotros también consideramos que podrían dar lugar a ciertas interpretaciones que podrían ir en contravención con otras convenciones y con nuestro ordenamiento jurídico, de hecho. Y por último, establece en el inciso G lo mismo que establece también por su parte el artículo 29 del proyecto del Ejecutivo, que son otras medidas que a criterio del juzgado resulten conducentes en salvaguarda del interés superior del niño. Por eso es que nosotros consideramos que al tener ese inciso, que vendría a ser el inciso C en el proyecto del Ejecutivo, de hecho ya le otorga esa facultad al juez. Él va a poder determinar, según su sano criterio y juicio, qué medidas puede conceder en razonables. Por eso consideramos que está mejor redactado este artículo 29 y consideramos que debería obviar el artículo 27 de esta propuesta de la tercera columna. Luego, en el artículo que corresponde a las excepciones, lo que se hizo fue reformular y establecer el plazo 32, 33. Lo que se hizo fue adecuar exactamente a las excepciones que son defensas técnicas, ¿verdad? A las excepciones que establecen ya los recursos y no incluir otras que podrían dar lugar a interpretaciones y a dilaciones innecesarias dentro del proceso. Entonces se estuvo a lo que establece específicamente ambas convenciones. En cuanto a los recursos, en el artículo 36, 37, lo que la propuesta de redacción que formulamos fue solamente aclarar el plazo del cual se tiene que correr el traslado a la otra parte
que se había obviado en la redacción del Ejecutivo. Solamente a efectos de dejarlo en forma más clara y también en cuanto a la forma de concesión del recurso, porque se había puede ser pues, en relación o libremente, y esto se había obviado en la propuesta del Ejecutivo, es solamente eso lo que se aclaró, que es libremente y con efecto suspensivo, como de hecho ya estaba, ¿verdad? Y finalmente, otra modificación que se propuso es en cuanto a la acción de inconstitucionalidad, porque en el proyecto del Ejecutivo directamente se hacía una remisión a lo que establece el Código Procesal Civil. Y nosotros entendemos que, atento a que esta es una ley especial y al carácter tuitivo que tiene y a los derechos que está protegiendo, consideramos que hay que modificar el plazo que tiene la Corte Suprema para dictar sentencia, a fin de que se pueda también ajustar de esa manera a los plazos que establece la Convención para el cumplimiento de esto. Entonces, esa es la modificación que introducimos. Normalmente la Corte tiene 30 días para dictar sentencia, días hábiles, ¿verdad? A partir de que se encuentran en estado de autos para sentencia, lo que acá se propone es acotar ese plazo a 15 días, a partir de que los autos se encuentren para sentencia. Esas son las modificaciones que nosotros propusimos y que básicamente lo que hacen es enriquecer el proyecto y aclarar en ciertos artículos de mejor manera. Podemos hacer referencia a los artículos en donde no hemos coincidido con legislación, por favor, para los señores senadores. Sí, en cuanto a la propuesta técnica que se elaboró y que ayer la Comisión de Legislación dictaminó, solamente tenemos la diferencia de que el artículo 27 sobre medidas cautelares, la propuesta del equipo técnico es aprobar la versión del Poder Ejecutivo y porque consideramos que varios de los incisos podrían estar colisionando con otros derechos del niño. Una precisión, Sí, presidente. adelante. En el proyecto de ley del Poder Ejecutivo no estaba contemplado, de hecho, este artículo de las medidas cautelares. Solamente se lo contemplaba dentro del artículo 29, que ya es el inicio de la demanda en sí, de las medidas que otorga el juez al inicio de la demanda. Ya. En cambio, en esta propuesta se agrega un artículo. Entonces, lo que nosotros consideramos es que la versión del Poder Ejecutivo está más acorde. Está más alineado a los Exacto. instrumentos internacionales. Y no consideramos Convención. necesario incluir este artículo 27. Correcto. Es la única diferencia con respecto. Modificaciones. Claro, Totalmente. solo para aclarar, sí están contempladas las medidas cautelares, pero en el artículo 29 y acorde a lo que se establecen en las convenciones, específicamente, que es la búsqueda. Nos remitimos al 29 entonces. Sí, en la versión exacto. de esta comisión, o sea, con el criterio del equipo técnico, Exacto. para ser más precisos. Ok. Señores senadores, si tienen algún comentario al respecto, o dictaminamos con modificaciones entonces. No hay observaciones que hacer. Entonces, vamos por el dictamen con modificación. Pasamos al siguiente punto y último, tercer punto, proyecto de ley de abordaje nacional de la disfemia, remitido por la Cámara de Diputados a través del mensaje número 1870 de fecha 7 de noviembre de 2024, presentado por el diputado nacional Derlis Rodríguez Báez y aprobado por la Cámara de Diputados en sesión del fecha 22 de octubre de 2024. Tiene sanción automática el jueves 17 de abril de 2025, por lo que es perentorio dictaminar sobre este proyecto de ley. Adelante, equipo técnico. Buen día, presidente, y a los demás miembros. Buen día, adelante. El proyecto de ley de abordaje nacional a la disfemia fue presentado por el diputado nacional Derlis Manuel Rodríguez y aprobado por la Cámara de Diputados en sesión del 22 de octubre del 2024.
La disfemia es una alteración de la comunicación que afecta la fluidez del habla, aparece desde la primera infancia, tiene sus inicios desde los 2 a 5 años de edad, mientras que pueda ser detectado y tratado, ello va a contribuir a mitigar este trastorno, resultando de una mejoría en la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes afectados. Sería un profesional logopeda quien pueda proporcionar el diagnóstico adecuado y establecer un plan de intervención para poder corregir esta alteración del habla, mejorar el ritmo de la comunicación. La presentación de este proyecto responde a la necesidad de asegurar el acceso al bienestar general de los habitantes que presentan este trastorno del habla y del lenguaje, que sería la disfemia o tartamudez, prioritariamente en los ámbitos de la salud y educación. El proyecto de ley analizado confiere responsabilidades a distintos organismos del Estado, tal como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, la Secretaría Nacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la CENADIS. En el artículo 7 del proyecto de ley se establece un programa de protección, detección temprana, atención, capacitación y tratamiento de la disfemia. Este programa se constituye en una política de Estado para establecer medidas de protección, detección temprana, atención, capacitación y tratamiento de la disfemia en las personas que lo padecen en Paraguay o de quienes por alguna razón se encuentren habitando en este territorio nacional, incluso transitoriamente. Hemos solicitado informes técnicos al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación, al Ministerio de la Secretaría Nacional de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, CENADIS, y al Ministerio de la Niñez y Adolescencia, quienes en principio se encuentran, consideran que los objetivos propuestos mediante la implementación de la ley son sumamente interesantes y guardan estrecha relación con la atención educativa. Incluso el MEC pretende ofrecer y al cual orienta sus acciones. La Secretaría por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad sugiere la eliminación del artículo 5, donde se establece, según la ley 4962/2013, beneficios para empleados a los efectos de incentivar la incorporación de personas con discapacidad en el sector privado. Esa ley ya fue derogada, por lo que sugieren que quede derogado ese artículo. Y asimismo la CENADIS menciona que desde el 2012, a través de una dirección de valoración de discapacidad, se ha encargado de realizar una valoración y certificación de trastornos del lenguaje y comunicación, que sería la disfemia, y menciona que se considera que hay discapacidad cuando una persona alcanza un grado superior al 33% total de discapacidad. Y considera la disfemia como una discapacidad, que la valoración se debe realizar no antes de los 14 años de edad. El Ministerio de la Niñez y Adolescencia considera que la propuesta legislativa, según su ámbito de competencia, constituye un hecho de que aparece en la primera infancia y mientras antes pueda ser detectado, esto contribuiría a mitigar. No así el Ministerio de Salud Pública, quien es el ente rector que se propone dentro de este proyecto de ley, que refieren que a través del modelo de atención integral al desarrollo infantil temprano, MAIDIT, el Ministerio de Salud da respuesta a pacientes con trastornos del lenguaje en general y con disfemia en particular. En tal sentido, refieren que un proyecto de ley específico para un aspecto aislado de desarrollo atípico es innecesario, por lo cual sugieren no dar curso a este proyecto. Más bien, aunar esfuerzos orientados a fortalecer la implementación de este programa del modelo de atención integral al desarrollo infantil temprano en los diferentes niveles de atención y con la incorporación incluso de equipamientos e insumos de profesionales, ya que este servicio se vio resentido en la pandemia. Por lo que nosotros desde esta asesoría consideramos que la aprobación de la propuesta legislativa podría generar una sobrelegislación en la materia, ya que el Ministerio de Salud Pública como ente rector cuenta con un marco de protección regulatorio adecuado para las personas con este tipo de trastornos, además de que ya
se encuentran implementados dentro de sus competencias este tipo de programas para pacientes con trastornos del lenguaje en general y con disfemia en particular. Entre ellos, este programa de desarrollo infantil temprano tiene como propósito contribuir al mejoramiento del desarrollo cognitivo, socioemocional y físico del niño desde los 0 a 5 años de edad mediante actividades y promociones de detección temprana y problemas en el desarrollo del acceso oportuno e intervenciones para su tratamiento. Además de la partida presupuestaria que esto podría generar y que no se contempla en el proyecto. Esto, presidente, sí. Correcto, gracias. Entonces tiene dictamen Tiene también dictamen por el rechazo de la Sí. Comisión de Discapacidad. a discapacidad, que es la comisión natural rectora, digamos, de este tipo de planteamientos especiales. El Ministerio de Salud entonces está también por el rechazo y no contempla tampoco partidas presupuestarias. Así Entonces mismo. adolece de algunas falencias de técnica legislativa, más allá también del fondo de la cuestión, entonces también formalmente no correspondería la aprobación del proyecto. No sé si los señores senadores tienen algún comentario al respecto. Si no hay. De acuerdo Si con, no hay, entonces. de acuerdo con el Sí, senadora. parecer, sí, presidente, de acuerdo Adelante. totalmente con el parecer de técnico de la comisión. En mi carácter de psicopedagoga, sabemos muy bien que se pueden desarrollar de manera armónica con los métodos que ya existen y no considero que tengan algún tratamiento especial en ese sentido. O si no, vamos a llenarnos de trastornos, presidente. Eh, Correcto. Totalmente de Correcto. acuerdo con el parecer técnico. Gracias. Coincido también con usted, senadora. Entonces, cualquier enfermedad debería de legislarse en una ley especial y haríamos que realmente las políticas públicas en materia de salud sean una anarquía total. Si Es me muy difícil. permite, presidente, si me permite, Adelante. presidente, hacer Adelante. simplemente un comentario, sobre todo en el Adelante. tema del lenguaje. Sabemos que en Centroamérica, nuestros hermanos centroamericanos no pronuncian la R como nosotros, ¿verdad? Ujú. Entonces, Así es. y entonces no por eso vamos a considerar un trastorno a la hora de hablar o pronunciar mal una palabra. Hay cuestiones que no ameritan realmente y como un poco entendedora del tema, considero que cualquier persona que tiene alguna dificultad a la hora de articular la anartria, en este caso, no amerita que tenga una categoría de trastorno especial, ¿verdad? Gracias, Correcto, presidente. correcto. Gracias, senadora, especialmente también planteando todo un proyecto de ley y cuando existe mucha subjetividad también en el concepto y en la concepción de este aparente trastorno que no siempre va a tener una coincidencia desde el punto de vista científico y del rigor científico que requiere. Por lo tanto, yo también me adhiero al dictamen de la comisión por el rechazo. Si no hay objeción, entonces vamos por el rechazo, senador Ledesma. ¿Estás de acuerdo también? Entonces, la comisión dictamina por el rechazo de este proyecto de ley. No tenemos ningún dato adicional en asuntos varios. Este viernes tenemos nuestra audiencia pública en la ciudad de Coronel Oviedo. Invito cordialmente a los señores senadores que puedan participar a fin de ir socializando un poco este proyecto de ley de protección de periodistas. Seguramente en el grupo vamos a estar también compartiendo esa invitación. Por lo tanto, hoy ya no tenemos ningún punto que tratar y levantamos la sesión ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores. Muchas gracias por su participación y su presencia. Muchas gracias. Buen resto de jornada. Adiós.